Hola y bienvenidos una vez más acá al canal. Por si no me conoces aún, mi nombre es Claudia. Hoy voy a salir a comer, son aproximadamente las 7:18 de la noche. Te digo que estoy en la provincia de Las Tunas y vine a pasar un fin de semana y hacerles contenido para ustedes acá en esta ciudad. Estoy en un hotel, pero el hotel no tiene servicio de comida y entonces hay que salir a comer en un paladar. Vendría siendo un negocio particular de cubanos acá en esta ciudad. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a un paladar que nos recomendaron muchísimo, que se llama Sal y Pimienta. Vamos a ir allá a ver qué tal están, los precios, la calidad de la comida. Lo que tengo en mente es salir a comer y luego enseñarles un poco la vida nocturna de acá de esta ciudad. Intenté hacerme un pequeño maquillaje ahí para que la cara no se me viera tan pálida. Y al final me puse este accesorio y este otro, que mírenlo aquí, que también es de VIH. Así que ya estoy lista, ya vamos a salir. Ya salimos, estamos aquí en uno de los bulevares de Las Tunas porque he visto que tiene dos bulevares, pero bueno, vamos caminando. Estábamos ahí al fondo, queda el hotel donde estábamos hospedándonos, el Cádila, y vamos en busca del Sal y Pimienta. Debe ser unas 2 cuadras del lugar donde estábamos guiándonos por el GPS y ahí Fran va. Qué oscuridad, Dios mío. Ay, sí, no se ve nada. Sí, en bueno, otra cuadra, es en la otra cuadra a la derecha. Ya. Tenemos el guía aquí por GPS. Esperemos llegar al lugar correcto. Sí, no vaya a ser que lleguemos. No hay pérdida como por la mañana. Que vayamos a otro lugar, no sé. Vamos a ver qué ofertan, porque yo tengo hambre. Fran dice que tiene mucha hambre. Querido. Yo también. No les voy a dar más muela. Voy a guardar la cámara hasta llegar al lugar porque estoy en una ciudad que no conozco y los veo ahorita. Ya llegamos al lugar, pero hay cola. ¿Qué crees? ¿Hacemos la cola? Sí, está bonito. Sí, a ver, está bonito, pero hacer la cola, ¿la hacemos? Sí. Vamos a hacerla porque está bonito. ¿Qué tú crees? A ver, son las 8 de la noche. No sé, vamos a hacer la cola. ¿Sí o no vamos a hacer la cola? No hay tantas personas. Están esas personas que están ahí. Decidimos hacer la fila, así que no sé cuánto tiempo se demore. Luego cuando entre les cuento, pero el olor que sale desde allá adentro para acá, déjenme decirles que está divino. Fue una sugerencia que nos hicieron de venir a este lugar. Espero que cumplan las expectativas al 100, pero el olor, les digo, que sale de allá adentro es espectacular. Yo estaba leyendo el cartel que dice Sal y Pimienta, el nombre del establecimiento, y dice comida gourmet. Gourmet me suena a poquitico. Normalmente el cubano está acostumbrado a que le sirvan mucho arroz, mucha carne, mucho de todo. ¿Tú te imaginas que cuando tú pidas un plato sea así, chiquitico? No sé. No, pero huele rico, huele a ver, rico sí huele. De hotel. Rico sí huele, pero la parte de gourmet, eso es poquitico. No, gourmet es alta cocina, o sea, plato... También. No sé, yo tengo buenas expectativas. Sí, yo también. Las 8 de la noche y las personas están haciendo fila para entrar, no sé a qué hora cierre. Haber visto lo visto, lo que hemos probado aquí en Las Tunas debería estar bueno, la verdad. Porque nos lo recomendaron, no fue una cosa que abrimos el mapa y lo buscamos. Nos dijeron, ve y come el Sal y Pimienta. Así que aquí estamos. A probar a ver qué tal está este restaurante. Óiganme, las personas que son de Las Tunas o que han venido a Las Tunas, déjenme saber en los comentarios si alguna vez han podido cenar aquí. Y si les ha gustado, yo les voy a dar mi humilde opinión cuando entre y cuando termine de cenar. Ya logramos entrar, estuvimos apenas unos 40 minutos en la fila, pero bueno, se demoraba porque había personas dentro comiendo y ya al fin estamos sentados. Vamos a pedir ahora la carta, bueno, que ya nos las trajeron, ahora mismo se las muestro, ya lo tengo hambre. Bueno, miren, esta es la carta, por aquí están los entrantes, pero los precios están normal, igual que en otros lugares. En Holguín nos encontramos los precios más caros.
los entrantes calientes, los arroces, las guarniciones, las ensaladas. Para acá la comida italiana, hamburguesa, pastas. Todos los cócteles que hay por acá. Sex on the Beach, sangría, Blow Mary, tinto de verano, martini seco, San Francisco. Bueno, varias bebidas tienen aquí, tienen una buena variedad. Y los precios están igual que en la calle, están igual que en cualquier bar que te los puedas encontrar ahí. También tienes por trago, por botella. Y ya, aquí se acaba la carta. Vean qué bonita la presentación. Tiene el nombre del restaurante, Bar Restaurant Gourmet Sal y Pimienta. Ya nos decidimos, nos vamos a pedir una pizza de la casa, o sea, la pizza Sal y Pimienta, no sé qué traiga, pero bueno, yo la quiero pedir. Debe ser algo como que 4 estaciones, no tengo idea. De los entrantes nos vamos a pedir un cóctel de camarones y creo que Francia va a pedir un queso, un sable de queso y jamón y un batidito de helado. Vamos a ver si hay helado, de qué sabor y si tienen esto que queremos, porque muchas veces está en la carta, pero no lo tienen aquí. Vamos a ver. Eché la maldición, caballero. Dije, vamos a ver si hay todo lo que yo quiero, no sé qué. Cambio radical de los acontecimientos y del pedido. Al final se acabó la pizza, no tenían helado. ¿Qué más? No, ni tampoco tenían camarón. Así que el menú que yo quería pedirme esto cambió totalmente. Al final terminé pidiéndome un jugo de manzana. Francia pidió un entrante de jamón y queso y yo voy a picar de ahí de jamón y queso porque ya no me pedí ninguno. Y de plato fuerte me pedí unos espaguetis al pesto. Deseenme suerte porque lo que yo quería no estaba. Ahora vamos a probar con el nuevo menú que hay aquí. Ustedes saben que muchas veces hay lugares aquí en Cuba que usted va, hay una cosa en la carta y por X, por Y motivo no la hay en el restaurante en ese momento. Bueno, nos tocó en este caso. Esta ocasión fue para nosotros como que, no sé, yo quería una cosa, pero bueno, hay que conformarse con lo otro. Igual debe estar riquísimo, así que no sé, vamos a ver con el paso del tiempo cómo está todo. Les voy informando. Esta cara mía lo dice todo, ¿no? Bueno, a ver, llevamos media hora desde que hicimos el pedido. Pedimos los entrantes, que era el jamón y el queso. Media hora después no ha llegado. No sé, hay muchas personas en el salón, debe ser por eso, porque hay varios pedidos antes que nosotros. Pero bueno, no sé. No debería suceder, No sé, digo yo que para picar 3 pedazos de queso con una lasquita de jamón no se debe demorar tanto. No sé, ya les contaré más adelante cómo va todo esto y si al final les recomiendo o no este lugar. Bueno, trajeron el entrante luego de una hora del pedido. Se los voy a enseñar. Miren, esto fue lo que pedimos. Jamón y queso. Eso es jamón serrano, ¿no? Sí. Es jamón serrano. Tiene toda la pinta de eso. Una aceituna esa que grande. Eso sí, tan grande como eso. Está grande, ¿eh? Y está bueno, la verdad. A ver, yo lo voy a probar. Porque después de tanta espera, tengo que probar esto. Sí, está bueno. Está bueno. Lo que yo estoy así un poco indispuesta por la atención que nos han dado, pero bueno. Al final del video les voy a hacer un resumen y les voy a contar todo el chisme, pero el entrante está bueno. Ya llegó la comida. Cada vez que me pongo un clic es con una cara más pesada que la anterior, pero es que déjenme comer y les cuento bien y les doy mi opinión. Yo me pedí unos espaguetis al pesto, ya llegaron, mírenlos aquí. Huelen súper ricos. Y Francia pidió sus espaguetis de jamón y queso. La verdad sirven cantidad. He visto lugares que sirven un poco menos, pero bueno, allá va Fran a probar sus espaguetis. Hay hambre, ¿eh? Yo voy a probarlo ahora y les comento qué tal. Este video se está poniendo súper interesante. Me estoy enfadando muchísimo
La cuenta al final fue de 1970 pesos. Míralo aquí. Hubo un pequeño problemilla aquí con este entrante. 1000 pesos un entrante porque era de jamón serrano. Déjame respirar, déjame asimilar las cosas y se los cuento mejor porque de verdad me tiene súper indignada. Yo creo que es una falta de respeto. Pero bueno, déjenme salir de aquí y les cuento mejor. Yo tengo que sedarme porque de verdad los que tengo que contarles, no sé, yo lo vi como una falta de respeto. Un maltrato al cliente, no en plan que no... No. O sea, no fue nada verbal. Nosotros nos sentimos un poco mal porque, en primera, entramos y le daban prioridad a los extranjeros con su pedido. Ya por ahí, como que bueno. Y dio la coincidencia que los pedidos de ellos salían primero que los de nosotros. Y ellos entraron después que nosotros. O sea, y solamente que el entrante, que era un cortado de jamón y queso, un picadito de jamón y queso, se demorase casi una hora. O sea, yo por lo menos me pongo exigente en ese aspecto porque yo te estoy pagando a ti un servicio. Estoy pagando porque tú me trates bien, porque tú me atiendas, por la rapidez del servicio de todo. Entonces, bueno, luego de 1 hora y media comimos. La calidad de la comida no estaba mala, estaba buena de verdad y me gustaron mucho mis espaguetis al pesto. No sé, Frank dice... Los míos no trajeron queso, o sea, yo pedí unos espaguetis, jamón y queso y no tenían queso. No nos vamos a poner tan exquisitos porque ustedes saben que a veces los productos escasean, pues no hay. A ver, mira. A ver, pero desde un principio, si yo te pido espaguetis con jamón y queso, dime, no hay queso y ya, listo. Yo me preparo psicológicamente para recibir unos espaguetis con jamón. Es que para que tú y yo estemos hablando de este tipo de comentarios, la verdad es que nos sentimos más porque yo soy del que me gusta hasta el helado de Copelia. Claro. Pero si encima de eso yo te pido un plato, llega tarde, no llega como es, le das prioridad a otras personas por ser de otro país, porque claramente eran italianos y, o sea, llegaron después de nosotros y le dieron prioridad. Y sobre todo, cuando viene la carta, tú me cobras un plato que no estaba en la carta. Eso, déjame darles el plato fuerte. Eso es otro aspecto que les iba a contar. Es que ustedes me ven riéndome aquí muy tranquilita, pero me molestó muchísimo porque yo había pedido un cóctel de camarones, recuerdan que se los comenté. Bueno, no había camarones. Ahora quedé así como 2.270 pesos la primera cuenta. Verdad, 2.270. Yo llamo a la persona que nos está atendiendo y le digo, mira, a ver, el cóctel de camarones, o sea, no lo pedimos porque no hay camarones. Pero, ¿qué pasa? Que el entremés que pedimos nosotros era un entremés normal. Cuando nosotros vemos que llega el entremés, pues nos damos cuenta que es jamón serrano, que se los comenté, con queso. Cuando nos traen la cuenta, eran 1000 pesos de ese entremés. Fran y yo nos quedamos en shock, como que el entremés más caro que hemos pagado en nuestras vidas ha sido ese. Es que en la carta nunca dijo queso y jamón serrano, porque si llega a decir queso y jamón serrano y cuesta 1000 pesos, no lo pedimos. Claro porque que no. O hasta yo gastando 1000 pesos en un jamón y queso serrano. Yo se lo comenté al dueño del lugar, le dije, a ver, mira, yo pedí jamón y queso, ustedes trajeron jamón serrano. Yo no sé el concepto que ustedes tengan de jamón, si siempre serrano, no sé. Él, con no buena forma, vino, rompió el ticket que nos dio otro, en donde sí estaba jamón y queso, 300 pesos, y asumieron ellos el error. O sea, al final vino él con muy mala forma, picó los tickets, me dio el ticket que teníamos nosotros que pagar, que eran incluso menos de 1000 pesos, y ya nos fuimos, y la verdad ese lugar yo personalmente no voy más, y en Google Maps, 1 estrella, y no lo recomiendo para nada. Eso era lo que les venía a comentar. No lo recomiendo. O sea, si usted quiere venir a este lugar, sentarse, vivir la experiencia por usted mismo, pues bueno, ya eso queda conciencia de cada cual. Pero yo personalmente no vengo más. No se lo recomiendo a nadie. Ya me siento mejor. Ahora les voy a mostrar otra parte porque el video no solo era del restaurante. Les voy a mostrar un poco más de las tunas, cómo era la noche, que me ha sorprendido muchísimo la noche de hoy sábado, porque los días anteriores que he estado aquí yo veía todo esto tranquilo, no veía personas en el parque y yo decía, bueno, no sé qué está pasando, pero hoy sí hay varias personas y yo te lo voy a mostrar, así que sigue acá en el video, dale like. Vamos camino al bar Caché, a ver si podemos entrar, si tenemos suerte hoy, y bueno, les voy a mostrar lo que pueda si entro.
decidimos irnos de ahí porque vamos a perder toda la noche y eso cierra a las 2 de la mañana. Decidimos entrar acá al hotel, estábamos súper céntricos, para dejar la mochila y bajar al bar que les estoy comentando, súper barato. Fran, a ver, del 1 al 10, ¿qué tan barato ese bar? 10. Es está demasiado. bueno, no es que esté barato, te están dando un agua con azúcar, no, está bueno. Está bueno, es el mismo bar de acá del Hotel Cádila, está dentro, o sea, tienes que bajar unas escaleritas. Yo creo que el hotel viene siendo lo mejor que tiene Las Tunas hasta ahora. Ya nos hizo el trago, lo mío es canchacha y lo de Frank es caipirísima. Caipirísima. Lo vamos a probar y no le vamos a decir el precio. Cuando les digamos el precio, ustedes se van a quedar en blanco, igual que nos quedamos nosotros la primera vez que vinimos aquí. 85 pesos. 85 pesos cubanos. Estos lugares mantuvieron su precio en moneda nacional que siempre han tenido y se han vuelto súper económicos, porque imagínense ustedes que los mismos tragos que nosotros pedimos en un bar nos hubiesen costado 200 pesos o algo parecido, 150 o algo así. Ay, ya entramos al cuarto. Entonces, estos tragos nos hubiesen costado muchísimo más y aquí, como es un lugar del estado, es un hotel, pues bueno, están en un precio súper barato. 85 pesos cubanos nos costó cada trago, fueron 4, 2 de Frank y 2 míos. La cuenta total fue de 340 pesos cubanos, que eso al cambio que estoy grabando este video el día de hoy serían como $3.40 al cambio que tienen las personas en la calle, pero al cambio de 24 pesos, que es el cambio oficial establecido por el gobierno de Cuba, serían unos alrededor de $15, vamos a ponerle. Créanme, un cubano de a pie, si un día quiere darse el lujo, no sé, de tomarse un trago en estos lugares, se lo puede dar, porque recordemos que el salario mínimo es de 2.000 pesos, que no te alcance para todo, es verdad, pero bueno, con 2.000 pesos usted aparta 85 pesos cubanos, valga la redundancia, y se puede tomar un cóctel en estos lugares como los hoteles de Isla Azul, que es donde estamos hospedados. Entonces, ahora sí, vamos a dar ya por terminado este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. A mí me gustó grabárselo. La experiencia de hoy fue un poco rara. Primero porque fuimos al restaurante Sal y Pimienta, que no nos gustó para nada. No lo recomiendo nada. Me comentan que antes no era así, que va perdiendo un poco de calidad a la hora del trato al público. Y pues bueno, les doy la razón, porque no sé cómo era antes, pero por lo menos a mí me trataron un poco mal y no estoy conforme con ese lugar. Ya les digo, la comida estuvo riquísima, el sabor me gustó cantidad, pero el trato no lo acompañó. Y algo súper importante de un negocio, ya sea de comida o de lo que fuera, es el trato que usted debe tener con el cliente. Si les gustó, por favor suscríbanse. Gracias por llegar hasta el final. Un besito inmenso. Nos vemos en una próxima aventura, un próximo vlog, un próximo Vele. Activa la campanita de notificaciones, por favor, para que no te pierdas ninguno de mis vlogs acá en Las Tunas. Te estoy dejando por acá un video mío sugerido y por acá un circulito que es para que te suscribas. No duele, no gasta dinero, no pasa nada si tocas ese botón. Nos vemos en una próxima aventura. Un besito. Bye.